Viernes 19 de febrero. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan, mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió: ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hermanas y hermanos, para el tiempo de Cuaresma, la Iglesia nos recomienda 3 prácticas: el ayuno o penitencias, la oración y las obras de caridad. 3 prácticas que están íntimamente unidas y que nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual. El Evangelio que hemos escuchado hoy nos habla de la primera, del ayuno, y debemos comprender bien las palabras de Jesús para no pensar que le está restando importancia a esta práctica. No, Jesús, como buen judío piadoso que era, también ayunaba. Recordemos que pasó 40 días en el desierto ayunando. Lo que Jesús está diciendo es que el ayuno debe hacerse con un propósito, con un objetivo, y no solo hacerlo por costumbre o tradición. Probablemente para la inmensa mayoría de los católicos, el ayuno ha perdido su significado. Para muchos es algo pasado de moda que ya no tiene sentido practicarlo. Para otros es algo que debe hacerse, porque la Iglesia lo pide, pero no saben cuál es su propósito. Por eso, debemos preguntarnos con sinceridad: para mí, ¿cuál es el sentido del ayuno? ¿Lo practico? Ayuno es la palabra que más se destaca en la palabra de Dios hoy. Pero, ¿cómo entender hoy el ayuno? No es un concepto incomprensible en nuestra cultura, aunque, como he dicho anteriormente, a nivel religioso haya perdido su significado. Efectivamente, hoy muchas personas practican el ayuno, pero por razones de salud, deportivas o estéticas. El culto al cuerpo hace que muchas personas vivan siempre pendientes de hacer dietas rigurosas o privarse de una serie de alimentos. A nivel religioso, es importante recuperar esta práctica teniendo claro en qué consiste el ayuno y cuál es su sentido. Por ello, debemos empezar señalando que el ayuno no es solo privarme de tomar alimentos, sino privarme de todo aquello que me aleja de Dios, prácticas o vicios que me esclavizan, como pueden ser usos adictivos del celular, internet, las redes sociales, series de televisión, juegos, etc. Es un tipo de ayuno que podemos practicar y que tiene su sentido porque nos hace bien espiritualmente, ya que nos lleva al silencio y la Cuaresma nos invita a ello. La palabra de Dios nos invita hoy a buscar un sentido más profundo al ayuno. ¿Para qué ayunar? ¿Cuál es su finalidad? El profeta Isaías, en la primera lectura, critica el ayuno carente de sentido. ¿Para qué ayunamos si tú no lo ves? El día de ayuno buscan su propio interés. ¿Es ese el ayuno que el Señor desea para el día en que el hombre se mortifica? ¿A eso lo llaman ayuno? ¿Día agradable al Señor? Y es que el ayuno religioso, que nace del orgullo, de la concupiscencia espiritual, es decir, de la vanagloria, del puro perfeccionamiento, del narcisismo espiritual, es el ayuno que critica el profeta y contra él que nos previene la palabra de Dios. Todo ayuno religioso no puede verse privado de un elemento fundamental,
tiene que producir beneficio en los otros, tiene que tener consecuencias positivas para los demás, especialmente para los más necesitados. No ser un ayuno de cuyos frutos solo me voy a beneficiar yo. Así lo explica muy bien la primera lectura de hoy. El ayuno que yo quiero es este: abrir las prisiones injustas, hacer saltar los cerrojos de los cepos, dejar libres a los oprimidos, romper todos los yugos, partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir al que ves desnudo y no dar la espalda a tu propio hermano. Por lo tanto, Jesús en el Evangelio de hoy nos invita a encontrar el sentido del ayuno y realizarlo teniendo claro para qué ayunamos. Por eso es importante, por un lado, ayunar de todo aquello que me haga más libre, elimine ruidos y por lo tanto me predisponga más receptivo para escuchar a Dios, sin olvidar el elemento fundamental que Dios quiere en el ayuno, que beneficie a los demás. Su ayuno y mi ayuno tiene que hacer la vida más agradable, más liberadora, tiene que ser luz para los otros. Que Dios les bendiga y les proteja.